Hola a todos. En el marco de la tercera conferencia Avances de la Biofísica, Bioingeniería y Bioinformática, se presenta el trabajo Obtención y adaptación de un hibridoma secretor de anticuerpos anti-C3 a medio libre de suero. Los autores son el doctor en ciencia Gabriel Llorado Mauri, el doctor Humberto Morris Quevedo, el máster en ciencia Alejandro Miranda Ariza, la licenciada Elizabeth Galindo Arias, la doctora Suyen Rodríguez Pérez y quien les habla, la licenciada Claudia Camila García Cruz. El reactivo tipo suero de Kunz está diseñado para visualizar mediante la reacción de aglutinación de eritrocitos la presencia de eritrocitos sensibilizados con anticuerpos o con componentes del complemento adheridos a sus membranas o para detectar la presencia de anticuerpos antieritrocitarios incompletos en el suero, según Rodríguez 2010. Este reactivo juega un papel importante en las pruebas de compatibilidad donante-receptor, en las transfusiones sanguíneas, en el trasplante de órganos y se utiliza para detectar conflictos materno-fetales en el programa de atención materno-infantil PAMI en Cuba, según TACE 2020. Los reactivos antiglobulínicos humanos y los hemoclasificadores ABO son ampliamente utilizados en los bancos de sangre y en los laboratorios clínicos y son comercializados por el Laboratorio de Anticuerpos y Biomodelos Experimentales LabExin. Actualmente, su demanda se cubre mediante la importación de estos reactivos formulados a granel por un proveedor único en Europa, SpinReact 2017. Esta situación constituye una vulnerabilidad para la práctica inmunohematológica y transfusional en Cuba. El hibridoma secretor de anticuerpos monoclonales anti-C3 generado para la producción del reactivo de Kunz se cultiva en el medio que tradicionalmente es usado para el cultivo de células y que contiene suero fetal bovino en su formulación. La utilización de este medio, a pesar de tener ciertas ventajas en cuanto al crecimiento celular, trae consigo ciertas desventajas al verse afectado por enfermedades, cuestiones económicas, políticas y éticas, según Simancas 2019. Por estas razones, el hibridoma obtenido debe pasar por un proceso de adaptación a otro medio de cultivo. El Centro de Inmunología Molecular dispone de medios libres de suero, fetal bovino y proteínas. El medio MB03 es el que tradicionalmente se usa para el cultivo de hibridomas y células de mieloma, según Palacio Oliva 2019. La fusión de este medio con uno de los otros pudiera proporcionar un medio de cultivo efectivo para la adaptación del hibridoma generado, por lo que se hace necesario demostrar que los medios libres de suero seleccionados son adecuados para el cultivo de un hibridoma de ratón secretor de anticuerpos monoclonales contra el factor C3 del sistema de complemento humano de producción nacional. Se realizó un estudio experimental en el Laboratorio de Anticuerpos y Biomodelos Experimentales de Santiago de Cuba desde el mes de abril a noviembre del año 2022 para la obtención de un hibridoma secretor de un anticuerpo monoclonal anti-C3 y su posterior adaptación. Para ello se llevaron a cabo varias etapas de trabajo. Se cultivaron las células parenterales para la fusión celular, que eran células de mieloma pertenecientes a la línea celular X63 y linfocitos B de ratón secretores de anticuerpos anti-C3. Para obtener los linfocitos se aplicaron inyecciones intraperitoneales a 12 ratones Balcep y para la preparación del inmunógeno se realizó el recubrimiento de eritrocitos de ratón con C3 humano a partir del suero humano normal de sangre del grupo O positivo, estimulando la ruta alternativa de activación del complemento. Las células parenterales se fusionaron en una proporción de 3:1 y los pozos con mayor intensidad de aglutinación anti-C3b y anti-C3d fueron sometidos a clonaciones por diluciones limitantes sucesivas hasta lograr tener una célula por pozo aproximadamente. De ahí se seleccionó el hibridoma adecuado a través de pruebas de especificidad y potencia de aglutinación. Este hibridoma obtenido se adaptó a las formulaciones de medios libres de suero y proteínas MB03, MB02 y MB03, MB04 de forma secuencial. Una vez que las células estuvieron adaptadas, se llevó a cabo un estudio de cinética para evaluar si las formulaciones de medios son aptas para el cultivo del hibridoma HLH01. Se utilizó el medio de BNF12 como control. Se tomaron muestras cada 24 horas del cultivo y se midió potencia de aglutinación para C3b y C3d a través de la técnica de hemaglutinación directa. También se midió concentración y viabilidad celular. Los datos fueron analizados utilizando los software GraphoSprint 7, StarGraphic y Microsoft Excel. Los resultados se expresaron como la media aritmética más menos la desviación estándar. Además, se aplicó una prueba ANOVA seguida, en caso de ser necesario, de la prueba de Tukey. Se aceptaron como significativas las diferencias para un valor de P menor o igual a 0,05.
En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos en el proceso de recubrimiento de eritrocitos a partir de las desviaciones estándar. Se obtuvo una buena potencia para ambos fragmentos, lo que reafirma la calidad del inmunógeno. No se detectaron aglutinaciones frente a eritrocitos de ratón o humanos no recubiertos, lo cual descarta la presencia de otro componente adherido a la membrana de los eritrocitos que puede afectar la pureza del preparado inmunogénico. Además, existe poca dispersión de los datos, lo que es necesario para lograr una sensibilización exitosa. Durante la inmunización no se observó aglutinación anti-C3D en muestras de ratones no inmunizados. La intensidad de aglutinación del ratón donante de los esplenocitos para la fusión celular fue de una cruz, siendo el biomodelo 3 el escogido al presentar una mejor respuesta al inmunógeno. En etapas posteriores de trabajo se logró extraer del vaso 18 por 10 a las 7 células con un 98% de viabilidad. Este valor es mayor al obtenido por Cruz y León en 2007, lo que representa un buen resultado. Como resultado de la fusión celular, se contó al microscopio un total de 5.978 colonias en 959 pozos de los 960 sembrados. Por lo tanto, la eficiencia de fusión fue de un 99.9%. Este resultado se atribuye fundamentalmente al esquema de inmunización aplicado y a la calidad y concentración del antígeno que se empleó, lo que permitió una densidad celular de siembra en las placas superior al valor recomendado, según Yokoyama 2013, Chernobyl 2014 y Amin Blanco 2015. Para la selección de clones con actividad anti-C3 se detectó un total de 59 pozos con intensidad de aglutinación variada, los cuales quedaron distribuidos en un rango desde 0 hasta 12 por placa, siendo mayor que el resultado obtenido por Amin Blanco en 2015. La eficiencia de fusión específica fue de 6,15%. Estos resultados son mayores que los previstos por Yokoyama en 2013. A los pozos con intensidad de aglutinación 4 cruces y 5 cruces se les aplicó el método de clonación por diluciones limitantes. A los tres clones que se seleccionaron al terminar este proceso se les realizó la prueba de especificidad. No hubo aglutinación de actividad anti-C4D y con eritrocitos no sensibilizados. En cuanto a los recubiertos con IgG, la referencia poliespecífica presentó aglutinación al presentar este componente en su formulación. En cambio, tanto el reactivo monoespecífico como los clones seleccionados no aglutinaron. Este resultado demostró que los anticuerpos monoclonales producidos solo tenían actividad anti-C3. Los resultados obtenidos en los tres clones evaluados son mayores que los valores medidos en los reactivos mono y poliespecíficos de referencia, con la excepción de la potencia anti-C3b del clon 7D11 con respecto a la referencia monoespecífica. Con el anticuerpo del clon 4D9 en sobrenadante de cultivo se midió una mayor potencia de aglutinación frente a eritrocitos recubiertos con C3b. Aunque la diferencia observada no descarta el potencial de los otros clones, el clon 4D9 fue el seleccionado. Se nombró HLH01 y se comenzó el proceso de adaptación. Terminar este proceso se comienza el estudio de cinética, donde podemos ver en la figura 3 que se muestran los resultados relacionados con la viabilidad de las células. Durante el desarrollo del estudio se logró llevar la viabilidad a un valor mayor del 90%. Incluso los medios MB03, MB04 y DMNF12 alcanzaron valores mayores e iguales que el 95%. Aragón en 2013 reportó resultados similares. De manera general, se aprecia una curva típica de viabilidad celular. Este resultado demuestra que las características del medio le permitieron a las células desarrollarse correctamente. El pico de viabilidad se observó el segundo día, lo que demuestra la buena salud del cultivo que les permitió a las células proliferar más rápidamente que en otros estudios, como el de Khurshid en 2014. Al comparar los medios con el control, no se aprecian diferencias significativas en los primeros días. Este resultado es un buen indicador de que ambos pueden utilizarse. Sin embargo, el sexto día sí se obtuvieron entre los tres. En la figura 4 se muestra la concentración de células viables durante el estudio de cinética realizado y la desviación estándar de los datos. Se apreció un crecimiento celular en los primeros días y a partir del quinto día disminuye la concentración en los tres medios debido a la disminución de los nutrientes y el aumento de sustancias de desechos. Fontes en 2014 muestran resultados que coinciden con los anteriores. El medio MB03-MB02 logró un incremento en la concentración mayor de 2 millones de células viables por
mililitro en los días 3 y 4. Estos valores son mayores que los obtenidos por Aragón 2013 y Fontes 2014. El ANOVA confirmó que no existen diferencias significativas entre los medios en los distintos días. Este es un resultado positivo ya que demuestra que ambos son aptos para el cultivo. La caracterización de los anticuerpos estuvo basada en la potencia de aglutinación en las distintas diluciones, tanto para C3b como para C3d. Con respecto a C3b, se obtuvo una potencia mínima de 1 en 8, que es un valor mayor al requisito mínimo de este fragmento. La potencia máxima obtenida fue de 1 en 64 para los medios de MF12 y MB03, MB02 y 1 en 32 para el medio MB03, MB04. En cuanto al fragmento C3d, los resultados obtenidos fueron mucho mayores que los exigidos para la producción del suero de Kunz. El día 1 se alcanzaron valores mínimos de 1 en 16 para el medio de MENF12 y 1 en 32 para los dos medios en estudio, llegando a alcanzar valores de 1 en 128 para el medio control y MB04 y valores de 1 en 256 para el medio MB03, MB02. De manera general, se observó un aumento de la potencia de aglutinación durante los primeros días. En los últimos días, al disminuir la concentración de células viables productoras de anticuerpos, disminuye también la potencia de aglutinación. Estos resultados concuerdan con Aragón en 2013. No se detectaron diferencias en cuanto al medio de control y los medios libres de suero y proteínas evaluados, por lo que se puede concluir que la adaptación no afectó la producción de anticuerpos monoclonales en ninguno de los dos medios a evaluar. Se considera entonces que ambos son aptos para su utilización en el cultivo de la línea celular HLH01. Como conclusiones, podemos decir que la inmunización con eritrocitos revestidos con el fragmento C3d del complemento constituyó una metodología relativamente sencilla y eficiente para la sensibilización de ratones Balceb, proporcionando una población de linfocitos B contra el factor C3 para la fusión celular. Se generaron anticuerpos monoclonales los cuales cumplieron los requisitos de especificidad y potencia de aglutinación requeridos para un componente anti-C3 de reactivos antiglobulínicos humanos, y el estudio de cinética demostró la eficiencia en la adaptación a las formulaciones de los medios MB03, MB02 y MB03, MB04 del hibridoma secretor de anticuerpos monoclonales. Por lo tanto, se demostró que ambos medios son aptos para su cultivo, garantizando un producto eficaz para la futura producción del suero de Kunz comercial de procedencia nacional. Muchísimas gracias.